La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista.
en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar estudio del libro de San Lucas. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 6, del versículo 20. Hasta último versículo voy a leer.
Ya, vamos a ver. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque recibiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro hombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hierra en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Hasta el versículo 31 he leído. Al principio quería leer todos versículos, pero suficiente, ¿no? Porque hay mucha enseñanza de Jesucristo está apareciendo. Poco a poco nosotros podemos hablar, ¿no? Jesucristo estaba hablando sobre bienaventuranza. ¿Quién es bendito ante el Señor? La mayoría de gente, ¿no? Cuando se logra en este mundo, ganando mucha plata, teniendo fama, teniendo posición del país, ya puede sentir que ya había logrado, exitoso y triunfado y ganado como victorioso, así puede sentir, ¿no? Pero en realidad, ser humano fueron hechos por Dios por dos materiales. Uno es polvo de la tierra. Por eso cada día nosotros ya tenemos que alimentar nuestro cuerpo. Además, cuando no toma agua, la gente no puede aguantar hasta 3 días. Porque cuando se seca de su lengua y luego de su boca, más tarde se pega hasta los labios.
Por esa razón, ¿no? Sin tomar agua no puede sustentar su vida, se desmaya. Ustedes, cuando se cava la tierra, se encuentra agua, mucha cantidad de agua. Cuando yo empecé a trabajar en el terreno de Paraguay, donde hicimos casa de retiro, yo estaba pensando profundamente, ¿no? Porque en ese lugar son como 20 hectáreas. Ya nosotros hicimos edificios para caber uno de 500 personas. Pero para vivir durante 4 días, ¿cuánta cantidad de agua se necesita? Por esa razón, tenía que cavar pozo como artesanía y fuertemente profundidad, y para poner el caño y luego para poner bomba de agua. Nosotros no podemos hacerlo. Por eso nosotros hemos hecho contrato con una empresa que cava pozo. Ellos llegaron a ese terreno. Y luego uno de ellos estaba llevando como hierro de bronce o como palo de bronce que forma como L, se dobla, ¿no? Por tipo de L. Uno es para agarrar a mano, otro es poco largo. Cuando él estaba llevando estos bronce, 2 palitos de bronce, estaba llevando, cruzando este, oeste, el lado de sur, norte. Yo estaba acompañado, ¿no? Tenía mucha curiosidad. Con palito de bronce, ¿qué es lo que va a descubrir? Pero él estaba cruzando este lado, y luego dice que, mire, pastor, cuando yo estoy caminando, automáticamente está cerrando, cruzando, otra vez abriendo. Otra vez me mostró, caminando hacia mí, cerrando, pasando uno de 1 metro, está abriendo. Como si fuera mentira, ¿no? Por eso yo le pedí, Señor, deme palito de bronce. Yo voy a intentar para confirmar su palabra es correcto o mentira. Ya, deme. No tenía que agarrar fuertemente, ¿no? Solamente pone en mi mano y estaba poniendo así, ¿no? Y caminando donde él ubicó, automáticamente cerrando, ¡pum! Pasando a aquel lado, abrió, ¡zum! No era mentira, sino que donde hay agua está estirando algo, fuerza que no se ve. Entonces ellos están creyendo que dentro de tierra hay túnel donde se corre agua, pero no sabía cuánto metro. Solamente sabía que en el lugar donde está cruzando, ¿dónde? Por eso yo estaba probando dónde se cierre más ancho, porque es decir que es ancho, grande, abajo está corriendo más gran túnel de agua. Estaba caminando este, oeste, sur, norte. Yo le dije, Señor, acá. Vamos a acabar. ¿Qué le parece a usted? Hay que reconfirmar. Él estaba probando. Está bien, positivo. Cabe. Ya. En aquel entonces ya acabando con máquina, ¿no? Y perforando. Por fin saltó agua. Porque ponía
bomba. ¡Pum! Salía agua. En aquel entonces yo estaba muy contento. Me daba mucha alegría. ¡Wow! Mucha cantidad de agua, acá está. Compramos tanque grande, como 5 toneladas, y podía guardar. Pero no era suficiente. Un lugar más. Había cavado 2 pozos y funcionaba. Creo que con esa cantidad de agua estaba comiendo, lavando, haciendo de comida, tomando agua. Ya suficiente. Hasta el baño, ¿no? Todo funcionaba. Significa que nuestro cuerpo ya fue hecho por mineral de la tierra, ¿no? Porque cuando muere la gente, ya va a volver a la tierra. Pasando tiempo, no puede ver nada. Hasta hueso todo desaparece. Transforma como polvo de la tierra. Pero nuestro espíritu es un regalo de Dios que Dios nos dio como la vida eterna. Por eso nuestro espíritu no va a desaparecer. Por esa razón, cuando la gente muere, no va a desaparecer, sino que solamente desaparece su cuerpo, pero su alma y espíritu sí o sí tiene que llegar al juicio de Dios. Se llama el destino de la vida de ser humano. Sí o sí tiene que llegar al juicio de Dios, porque Dios es dueño de nuestra vida. Pues hasta morir la gente tiene que reconocer que el Señor, Dios es mi creador, mi dueño. Porque sí o sí tiene que presentar ante el juez. Juez verdadero es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, una bienaventuranza es que no está hablando sobre cosa mundana, ni cosa material. Toda la cosa está hablando sobre el mundo de Dios, sobre cosa espiritual. Veamos. El versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cómo dice? Los pobres. ¿Quién es pobre? Ya, alce mano uno que se siente como pobre. Ya, ¿quién es pobre? El que no tiene como $500, por eso es pobre. O uno que no tiene la casa, por eso pobre. Comparando del libro de San Mateo, capítulo 5, está hablando como similar de esta palabra, como pobre de corazón, así decía. Es decir que uno que no puede satisfacer en este mundo por causa de material. Ya no tiene nada para sentir satisfecho espiritualmente. Significa que ya tiene la casa, también tiene dinero. Y algunos no tienen dinero tampoco, igual manera, pero ya se siente que no tiene algo. ¿Cuál es? Cosa espiritual. Usted tal vez estaba sintiendo que estaba muy afligido, decepcionado y deprimido,
También en su corazón no se levanta nada de ánimo de hablar, encontrar, hacer algo. Ya, en este momento, en el mundo puede decir que ese es problema, es grave. Ya usted tiene que buscar doctor, etcétera, etcétera. Pero según la palabra de Dios dice que ahora está listo para encontrar el doctor espiritual verdadero, el cual es nuestro Salvador Jesucristo. Sufriendo su corazón. No puede aguantar un día. Ya tiene algo, aflicción de su corazón. No puede encontrar alguna persona que le da para que se siente como satisfecho de corazón. Tales personas tendrán oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Tales personas podrán tener la oportunidad de leer la Biblia. Tal vez tales personas podrán encontrar una promesa del Señor. Por eso Jesucristo está hablando sobre el tema de eso. Pobres. No solamente físicamente, ¿no? Porque en el mundo si tuviera algo como terreno, casa, es bueno. Pero siendo rico, en su corazón no puede sentir satisfecho. Tal persona puede buscar dónde está la verdad. ¿Dónde está una palabra sana para satisfacer mi vida? Ya nosotros podemos tocar el versículo 21, como dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En el libro de San Mateo, capítulo 5, estaba diciendo: uno que tenga la sed de justicia. No solamente sed de agua. Si uno que tiene sed, ya en su casa hay agua. Tomando, ya fácilmente puede sentir satisfecho. Pero en esta palabra está hablando uno que tiene sed, que no tiene la justicia de Dios. Ese es el problema. Cuando yo fui enviado a Jamaica en el año 1997, en el mes de octubre, nuestra familia tenía que presentar documento ante consulado de Estados Unidos en Corea del Sur para adquirir la visa. Porque si el avión escala a Estados Unidos y para ingresar a Jamaica, entonces para viajar nosotros necesitamos tener la visa. Pero fuimos rechazados. Por causa de eso, yo tenía que dejar mis hijos en la casa de mi suegra. Yo y mi esposa solamente nosotros partimos. Al llegar al aeropuerto de Nueva York, ya alguien estaba esperando frente de avión. Nosotros no podíamos pasar oficina de inmigración de aeropuerto porque una persona estaba esperando, indicada
a nuestra familia que no teníamos la visa. Llevó a la oficina de inmigración. Nos preguntó algo, aunque no podíamos entender nada de inglés. Pero nosotros podíamos sentir que abriendo el pasaporte de mi esposa apareció 2 hijos con fotos. Decía que, ¿dónde están sus hijos? Así. No, mis hijos están en Corea del Sur. Esa es la verdad. ¿Sí? Porque vino acá. Hoy queremos viajar a Jamaica. ¿Por qué? Somos misioneros. Creo que investigaron con esta manera, aquella manera, y luego nos soltó. No dejó en el aeropuerto, sino que una persona nos llevó al hotel dentro del aeropuerto y luego nos metió a la habitación. ¡Pum! Esperando casi 8 horas por ahí. No podíamos salir de la puerta porque ya está sentada con su silla frente de la puerta para que no salga. ¡Wow! Esa es mi experiencia. Por primera vez que yo llegué a Estados Unidos, me trató así. Ellos tenían razón, ¿no? Porque yo no tenía la visa. Significa que para entrar en el país, sí o sí tenía que recibir permiso, se llama la visa. Ustedes saben que